Hoy es martes 10 de agosto del año 2021. Sigo con la tercera parte del tema de los 7 sellos. Les pido me disculpen, me volví a equivocar. En el minuto 18 con 05 segundos dije, voy a leer segunda de Zacarías, capítulo 1, versículo 8. No existen dos libros de Zacarías. Lo correcto es Zacarías, capítulo 1, versículo 8. Y en el minuto 27, con 29 segundos, dije Isaías, capítulo 5, versículo 9. Lo correcto es Isaías, capítulo 5, versículo 20. Gracias. Este es el audio video número 27. El anterior terminó con el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7, con el mensaje de un ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, donde dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Antes de ir con los juicios y la profecía en estos tiempos proféticos apocalípticos a toda la nación, tribu, lengua y pueblo, voy a recordar algunas cosas, como lo que está escrito en Apocalipsis capítulo 10, versículos del 1 al 7. Lo voy a leer. Vi descender del cielo a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra, y clamó a gran voz, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho, y no las escribas. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El ángel fuerte, envuelto en una nube, es Cristo. Mencionaré los pasajes con los que lo podemos identificar, con los que lo identificamos. En Apocalipsis 1:7, en Hechos capítulo 1, versículos del 9 al 11, con el arco iris sobre su cabeza en Apocalipsis 4:3, en Ezequiel 1:28 y en Génesis capítulo 9, versículos del 12 al 17. Y su rostro era como el sol. Apocalipsis 21, versículo 23. Y Malaquías, capítulo 4, versículo 2. Y sus pies como columnas de fuego. Ezequiel, libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 27. Y el libro de Ezequiel, capítulo 8, versículo 2. Es Cristo. Tenía en la mano un librito abierto. Apocalipsis capítulo 5, versículos
del 6 al 8. Y puso su pie derecho sobre el mar. La bestia sube del mar. Apocalipsis 13, versículo 1. Y el izquierdo sobre la tierra. El falso profeta subió de la tierra. Apocalipsis capítulo 13, versículo 11. En el libro de San Marcos, capítulo 12, versículos 35 y 36, dice: enseñando Jesús en el templo, decía: ¿cómo dicen los escribas que el Cristo es hijo de David? Porque el mismo David dijo por el Espíritu Santo: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies. Y en el libro de los Salmos, en el Salmo 110, versículo 1, dice, un salmo de David: el Señor dijo a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Los enemigos de Cristo ya están bajo sus pies. Esto significa que este sistema cósmico ya no cambia. Harán el intento, pero solo les durará el gusto una hora. Esto está en el libro de Apocalipsis, capítulo 17, versículo 12. Y en Apocalipsis 10, versículo 3, el que clama es Cristo, y clamó a gran voz como ruge un león. Oseas capítulo 11, versículo 10. E Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 5, versículo 29. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. En el Salmo 29, versículo del 3 al 9. Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, pero oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. La voz del cielo le dice a Juan, el apóstol: sella las cosas que los 7 truenos han dicho. En el libro de Daniel, capítulo 12, versículos 4 y 9, se nos dice que estas palabras están cerradas y selladas hasta el tiempo del fin. En los versículos 11 y 12 nos da el tiempo del fin. En Apocalipsis 22, versículos 8 al 10, dice: yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo: mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Esto confirma, además, que no tardan en mostrarse al mundo los 2 testigos, y lo que Cristo dice de Juan en San Mateo 11,
versículos del 10 al 15. Porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. A Juan el apóstol, la voz del cielo le dice: sella lo que los 7 truenos han dicho y no las escribas. Y en Apocalipsis 19:6 dice: y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. La voz de grandes truenos. Aquí está lo que los truenos decían. Se confirma que Cristo ya es Rey en los cielos y que es a Juan Elías al que se le dice: no selles las palabras de la profecía de este libro. Regreso a Apocalipsis 10, versículos del 5 al 7. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo y juró por el que vive por los siglos de los siglos, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más, sino que en los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. El misterio de Dios es Cristo. En el libro de Colosenses 2, capítulo 2, versículo 2 dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Este es el misterio de Dios, que Dios está en Cristo. Consumar es dar cumplimiento. En los días de la voz del séptimo ángel, cuando él comience a tocar la trompeta. Voy a leer Apocalipsis capítulo 11, versículos del 15 al 19. Ahí está la séptima trompeta. Apocalipsis 11, del 15 al 19. El séptimo ángel tocó la trompeta, y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y él reinará por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos que estaban sentados delante de Dios en sus tronos se postraron sobre sus rostros y adoraron a Dios, diciendo: te damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, el que eres y que eras y que has de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado, y se airaron las naciones
y tu ira ha venido, y el tiempo de juzgar a los muertos, y de dar el galardón a tus siervos los profetas, a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y de destruir a los que destruyen la tierra. Y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y grande granizo. Y en Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 al 18, dice: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Este es otro tema, si Dios quiere, para después. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículos del 17 al 20, nos dice mucho a este respecto. Lo voy a leer, Nehemías 4, del 17 al 20. Los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano, trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada. Porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban. Y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo: la obra es grande y extensa, y nosotros estamos apartados en el muro, lejos unos de otros. En el lugar donde oyereis el sonido de la trompeta, reuníos allí con nosotros. Nuestro Dios peleará por nosotros. Los que edificaban el muro es el remanente, y la espada es la palabra. Hay que tenerla a la mano para defendernos. Con la apertura del séptimo sello vienen 7 trompetas. Continúan los juicios de Dios. Voy a leer Apocalipsis capítulo 8, versículos del 1 al 5, donde aparecen las trompetas. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que estaban en pie ante Dios, y se les dieron 7 trompetas. Otro ángel vino entonces y se paró ante el altar con un incensario de oro, y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono. Y de la mano del ángel subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y el ángel tomó el incensario y lo llenó del fuego del altar y lo arrojó a la tierra. Y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto. Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo por media hora, menos tiempo de lo que dura el imperio babilónico como tal.
El incienso son las oraciones. Salmos 141, versículo 2 dice: suba mi oración delante de ti como el incienso, el don de mis manos como la ofrenda de la tarde. El altar para quemar el incienso en Éxodo capítulo 30, versículos 7 al 10. Dice: y Aarón quemará incienso aromático sobre él. Cada mañana cuando aliste las lámparas lo quemará. Y cuando Aarón encienda las lámparas al anochecer, quemará el incienso. Rito perpetuo delante del Señor por vuestras generaciones. No ofreceréis sobre él incienso extraño, ni holocausto, ni ofrenda, ni tampoco derramaréis sobre él libación, y sobre sus cuernos hará Aarón expiación una vez en el año con la sangre del sacrificio por el pecado para la expiación. Una vez en el año hará expiación sobre él por vuestras generaciones. Será muy santo al Señor. El séptimo mes son las fiestas solemnes, trompetas, expiación y tabernáculos. Nuestras oraciones han llegado ante Dios. Dios ya no callará. En Apocalipsis 8:1 dice: cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. En el Salmo 83, versículo 1 dice: oh Dios, no guardes silencio, no calles, oh Dios, ni te estés quieto. Y en el Salmo 50, en el versículo 3 y 4, vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa lo rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y en el versículo 10 y en el mismo libro de los Salmos, Salmo 50, versículos del 16 al 21 dice: pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. En el versículo 21 dice: estas cosas hiciste, y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. En el libro de Isaías, capítulo 62, versículo 1 dice: por amor de Sión no callaré, y por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que salga como resplandor su justicia, y su salvación se encienda como una antorcha. En el mismo capítulo 62 del libro de Isaías, pero en el versículo 10 dice: pasad, pasad por las puertas, barred el camino al pueblo, allanad, allanad la calzada, quitad las piedras, alzad pendón a los pueblos. Pendón es una bandera más larga que ancha, es un estandarte. En Isaías 18, versículo 3, vosotros, todos los moradores del mundo y habitantes de la tierra, cuando se levante bandera en los montes, mirad,
Y cuando se toque trompeta, escuchad. Y en el libro de Isaías, capítulo 11, versículos del 10 al 16. Solo leeré los versículos 10 y 12. Versículo 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí es Cristo, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. Y en el versículo 12 dice, y levantará pendón a las naciones, y juntará a los desterrados de Israel, y reunirá a los esparcidos de Judá de los 4 confines de la tierra. La bandera ya está sobre los pueblos, los montes y las naciones. En Apocalipsis capítulo 10, versículos del 8 al 11, dice: la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce como en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. La voz que oí del cielo habló otra vez conmigo. Se refiere a la primera voz que escuchó en Apocalipsis capítulo 4 versículo 1. Dice: la primera voz que oí como de trompeta. Y aquí dice: habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel diciéndole que me diese el librito, y él me dijo: toma y cómelo, y te amargará el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En el libro de Ezequiel, capítulo 3, versículos del 1 al 3, dice: me dijo: hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo, y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo: hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí, y fue en mi boca dulce como la miel. En el Salmo 119, versículo 103, dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. La palabra de Dios es dulce como la miel. Pero el mensaje que trae este librito revela la ira de Dios que viene sobre los pueblos, las naciones, todo en general. Una vez que la palabra es digerida, amarga el vientre. En Ezequiel capítulo 3, versículo 14 dice: me levantó pues el espíritu y me tomó, y fui en amargura, en la indignación de mi espíritu. Pero la mano del Señor era fuerte sobre mí.
Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En Apocalipsis 14:6, el ángel con el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. Y en Apocalipsis 10:11, es necesario que profetices sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. En lugar de las tribus están los reyes. Y en el libro de Isaías capítulo 34, y con esto termino, versículos del 1 al 7, dice, acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblos, escuchad, oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque el Señor está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, y todo el ejército de los cielos se disolverá, y se enrollarán los cielos como un libro, y caerá todo su ejército como se cae la hoja de la parra y como se cae la de la higuera. Porque en los cielos se embriagará mi espada. He aquí que descenderá sobre Edom en juicio y sobre el pueblo de mi anatema. Llena está de sangre la espada del Señor, engrasada está de grosura, de sangre de corderos y de machos cabríos, de grosura de riñones de carneros, porque el Señor tiene sacrificios en borda y grande matanza en tierra de Edom. Y con ellos caerán búfalos y toros con becerros, y su tierra se embriagará de sangre, y su polvo se engrasará de grosura, porque es día de venganza del Señor, año de retribuciones en el pleito de Sión. Edom es el territorio donde será destruido este poder mundial de los gentiles. El sistema cósmico. Después continúo si Dios quiere. Que Dios nos dé la espada para destruir fortalezas. Hasta aquí.